A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En el año de 1912, el Premio Nobel de Química fue para un científico francés llamado Paul Sabatier. Y cuando le preguntaron qué era lo que lo había llevado al éxito, Sabatier respondió: El fracaso. El fracaso es lo que me ha llevado al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo, que se prepare para conocer el sabor del fracaso. Pero no solo eso, que se prepare para vencer su propio fracaso. Después de las derrotas, más allá, si perseveramos, están las victorias. Las alegrías son hijas de los fracasos bien comprendidos. Cuando Sabatier decía que el fracaso era el que conducía al triunfo, estaba recordando su propia experiencia de científico. En principio, Sabatier se dedicó a la física y luego descubrió que ese no era su espacio, así que optó por la química y durante años se dedicó a buscar un complejo compuesto químico de gran importancia y fracasó. Pero no por eso Sabatier se arredró. Continuó con sus investigaciones y finalmente descubrió que su sendero era equivocado, modificó su búsqueda y logró grandes realizaciones. Esos hallazgos le permitieron el reconocimiento del Premio Nobel en Química. Sabatier había nacido en Carcassonne, Francia, un día como hoy, 5 de noviembre de 1854. Y haríamos bien en recordar, desde entonces, la enseñanza de Sabatier. El fracaso puede llevarnos al éxito. Quien quiera alguna vez en la vida saborear el triunfo, que se prepare para conocer el sabor del fracaso. Pero no solo eso, que se prepare para vencer su propio fracaso. Las principales noticias del día. Titulares. El presidente Noboa remitió nueva terna para la selección y designación de superintendente de bancos. Asamblea conformó la Comisión Legislativa Ocasional que tratará reforma constitucional sobre bases militares. John Pollitt, hijo del ex contralor Carlos Pollitt, se declarará culpable en Estados Unidos y entrará a cooperar con la Fiscalía. En política internacional, moral progresista. Los editoriales de Talía Flores: En la oscuridad, los ecuatorianos confirman una terrible realidad. Noticias internacionales. Esto será en la emisión. Noticias del día. El presidente Noboa remitió nueva terna para la selección y designación de superintendente de bancos. El presidente Daniel Noboa remitió este 29 de octubre del 2024 al Consejo de Participación Ciudadana la nueva terna para la selección y designación del titular de la superintendencia de bancos. En este nuevo intento por designar a la primera autoridad de la super de bancos reaparece el nombre de Roberto Romero von Buschwald, quien fue designado en el 2022 pero desistió de ser posesionado. Romero fue designado en diciembre del 2022 por el Consejo de Participación y Control Social que lideraba Hernán Ulloa. Su nombre provino de una terna enviada por el presidente Guillermo Lasso. Más de un año después y luego de un periodo de inestabilidad en el Consejo de Participación y Control Social, la entidad remitió a la Asamblea una resolución aprobada para que proceda con la posesión de Romero. Aunque su posesión estaba prevista para el 9 de julio del 2024, días antes Romero envió un oficio a la Asamblea donde desiste de asumir el cargo. Según el oficio compartido por el Consejo de Participación Ciudadana, el presidente Daniel Noboa también propuso a Jenny Patricia Sánchez Criollo y Cristian Germán Mera Proaño. Asamblea conformó la Comisión Legislativa Ocasional que tratará reforma constitucional sobre bases militares. El Pleno de la Asamblea Nacional conformó este miércoles 30 de octubre de 2024 la Comisión Ocasional que tratará el proyecto de reforma constitucional enviado por el presidente de la República, Daniel Noboa, que busca dar vía libre a la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional. El objetivo de este cambio, según ha dicho Noboa, es contar con apoyo internacional en el combate del narcotráfico y el crimen organizado.
La moción, que fue presentada por el primer vicepresidente Otto Vera, contó con el apoyo de 108 legisladores de casi todas las bancadas. Hubo 2 abstenciones. Vera justificó la necesidad de crear una nueva mesa legislativa para tratar el tema porque la Comisión Ocasional de Enmiendas, que está vigente, fenece a mediados de diciembre de 2024 y legalmente ya no podrá actuar. También se pidió que los integrantes de esta nueva comisión se autoconvoquen para elegir al presidente, vicepresidente y secretario de la mesa legislativa. Según la resolución aprobada por el Pleno, la comisión tiene 180 días de plazo para realizar su trabajo y se podrá prorrogar por el mismo plazo previo a la aprobación del Consejo de Administración Legislativa. John Pollitt, hijo del excontralor Carlos Pollitt, se declarará culpable en Estados Unidos y entrará a cooperar con la Fiscalía. John Pollitt, el hijo del excontralor Carlos Pollitt, decidió declararse culpable de los 6 cargos que se le imputan en la Corte del Distrito Sur de Florida. Él es señalado por la Fiscalía de Estados Unidos de ser el principal cómplice de su padre en el lavado de dinero proveniente de la corrupción en Ecuador. Pollitt compareció a una audiencia este 29 de octubre del 2024 ante la jueza Jacqueline Becerra. Allí, junto con su defensa, informó que desea declararse culpable. Esto significa que ha estado en negociaciones con la Fiscalía y que entrará a cooperar con ellos. En Estados Unidos, esto generalmente significa que deberá entregar información nueva y relevante sobre casos de alto nivel y participar, de ser el caso, como testigo del gobierno en nuevos juicios a cambio de una sentencia reducida. John Pollitt fue detenido el 10 de septiembre pasado y en su primera presentación ante la justicia se declaró no culpable y decidió presentarse a juicio ante un jurado ciudadano. Además, pagó una fianza de $14 millones para salir libre. Su caso se abrió pocos días antes de que su padre, Carlos Pollitt, fuera sentenciado a 10 años de prisión por los mismos delitos. La jueza Becerra fijó la audiencia para la declaración de culpabilidad para el próximo 12 de noviembre. 3 días antes, la Fiscalía deberá entregar el acuerdo de culpabilidad firmado por Pollitt y un documento que detalle los delitos y acciones en los que el acusado acepta la culpabilidad. Mientras tanto, Carlos Pollitt y su defensa presentaron una apelación en contra de la sentencia de 10 años de prisión que recibió el pasado 1 de octubre. La apelación ingresó el 21 de octubre pasado en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos con sede en Atlanta. Aván de Pronaca, innovación y ciencia en la nutrición felina. Según el 8º Censo de Población y 7º de Vivienda realizado en 2022 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en el país existen 2.390.232 gatos. De acuerdo con el mismo estudio, 754.400 hogares en la zona urbana poseen al menos un gato. La provincia del Guayas es la que concentra el mayor número de felinos, con un total de 537.984, según el último censo de 2022. Pronaca, a través de su Centro de Cuidado y Nutrición de Mascotas, ha desarrollado un innovador portafolio de alimento premium para gatos bajo su marca Aván. Este portafolio, creado en respuesta a la evolución de los hogares ecuatorianos y de los buenos resultados de la marca en el mercado de alimento para perros, integra los más altos estándares de calidad y ciencia para acompañar a los felinos en cada etapa de su vida, entendiendo que cada gato tiene necesidades específicas, desde sus primeros meses hasta la adultez. Estos nuevos productos ofrecen opciones de alimentación que van más allá de cubrir los requerimientos nutricionales básicos. Aván Gatos contiene 80% de proteína de origen animal e ingredientes funcionales como DHA, taurina, omega 3 y 6, antioxidantes naturales y prebióticos, garantizando una nutrición óptima y promoviendo el desarrollo integral y la salud a largo plazo. Aván cuenta con 2 fórmulas que se adaptan a las características y desafíos de cada etapa. Desde los primeros días de vida, Aván Gatitos cuenta con los nutrientes esenciales para su desarrollo, alta palatabilidad e ingredientes naturales que apoyan su desarrollo cognitivo, visual, muscular y óseo. A partir del primer, Aván Gatos Adultos garantiza una alimentación equilibrada para mantener su vitalidad, salud digestiva y urinaria. Además, la compañía ha ampliado su oferta con la línea Aván Veterinaria, una línea de alimentos desarrollada específicamente para dar soporte en el tratamiento de distintas patologías particulares de perros y gatos, y mejorar su calidad de vida. El primer lanzamiento es Aván Veterinaria Gatos Urinary, ideal para prevenir y tratar cálculos urinarios. Cada gato merece una nutrición que respalde su bienestar, y por eso hemos creado fórmulas que aseguran un aporte ideal de nutrientes para cada etapa,
fomentando una vida larga, saludable y activa, señala Milena Benítez, gerente de mercadeo del negocio de mascotas, quien ha liderado el desarrollo de esta línea con el apoyo de veterinarios, nutricionistas y asesores nacionales e internacionales en nutrición de pequeñas especies. Así, la compañía reafirma su compromiso de proporcionar una nutrición de calidad para todos los miembros de la familia, y responde a las necesidades del mercado ecuatoriano que busca los mejores productos para sus mascotas, asegurando así su bienestar y salud. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo presente Mauricio Torres, Contralor General del Estado. Habló acerca de la gestión que viene llevando a cabo en la institución. Veamos la nota. Bueno, ya estamos cerca de cumplir un año de gestión y la Contraloría también está por cumplir 97 años ya de fundación en diciembre. Y para mí es un honor poder, en la institución en la que he sido servidor de carrera, poder llegar a los 97 años ya de creación. Ha sido un año muy duro, prácticamente. Hemos tenido que hacer un trabajo interno. Ha sido un trabajo silencioso, pero que gracias a todos los profesionales que tenemos en la Contraloría y a los auditores, que con el poco personal que tenemos, hemos logrado cumplir ya un plan de control casi al 100%, y hemos aprobado inclusive 1.153 informes, entre los cuales existe justamente este problema que hemos detectado, que son 4.000 millones que caducaron. Dejaron caducar tanto en glosas como en la parte administrativa, multas y todo lo que tiene que ver, glosas y orden de reintegro. Nos dimos cuenta porque comenzamos, los primeros días de labor comenzamos ya a detectar que venían procesos en donde había que aprobar prácticamente caducidades. O sea, ya comenzamos a detectar que firmábamos caducidades de lo que venía en año anterior. Eso nos alertó e hicimos una auditoría interna a las 3 unidades que tiene que ver con juzgamiento, que es el área de responsabilidades, predeterminación y revisión. Y aquí encontramos que en muchos casos el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría determina que el informe desde la orden de trabajo hasta que se apruebe debe tener mínimo 180 días. La mayoría de casos de los que ya se estaba detectando eran con 500, 900 días de aprobación. O sea, era un informe que se aprobaba a los 4 años. O sea, dejaban caducar a propósito porque estaban desbordados de trabajo y no quedaba otra. A ver, en ciertos casos podía haber sido eso, pero había forma de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, encontramos en un mes se podían haber caducado 1.500 expedientes. Hicimos un plan de contingencia en donde todos los abogados de las diferentes unidades de la Contraloría ayudaron a despachar y salimos. Y logramos hacerlo. O sea, teniendo ya una planificación y sabiendo lo que hay que hacer, era fácil determinar. Sin embargo, no lo hicieron y son millones de dólares, lo que me hace presumir que inclusive eso no fue. Tal vez ciertos informes pueden haber sido que por falta de tiempo, por falta de personal, que sí nos hace falta, pero había que planificar, había que hacerlo. Ahorita tenemos un montón de, yo diría, de informes que estamos tratando de la manera de que no caduquen, pero estamos haciendo todo lo posible, no lo vamos a dejar hacer. Pero estamos firmando todavía caducidades de hace tiempos, de años, que son 4 o 5 años. El 26 nos dice que debe ser máximo 180 días. Entonces, esa labor que hace el auditor, que muchas veces debe sacrificar el horario de su familia para poder cumplir con el tiempo, ellos se entregan durante el plazo, pero ya es el director provincial, los directores nacionales, los que muchas veces se demoran en aprobar el informe y lo aprueban luego de los 180 días y ya no tiene ninguna validez. Y sin embargo, ya hicimos el examen y eso queda, yo diría, sacramentado. Ahora, ¿no será un problema de este artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría que les da estos 180 días improrrogables? ¿No se puede cambiar, modificar ese artículo para que no suceda esto? El COIP, justamente en el año 2014, modificó lo que es el artículo 26. Antes teníamos un año, ahora se nos hizo la reducción a 180 días. Ojalá hubiera la posibilidad de que se pudiera revisar, aunque muchas veces lo que nos han dicho es nunca puede ser una ley para aumentar, sino más bien para disminuir por los tiempos en este caso. Pero es muy complicado, nos presiona mucho esos 180 días. Pero es que está perjudicando al Estado, por ¿no? Supuesto, es al Estado lo que se presiona. Esperemos que se pueda revisar esto, y está en camino una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría. Vamos a ver si se hacen las observaciones correspondientes en este caso y nos podría ayudar mucho porque nos va a evitar un poco de presión de esos 180 días. Ojalá hubiera cómo hacer algo para poder aumentar los
nuestros 160 días. Nosotros participaremos, veremos la forma de participar en las observaciones de esta reforma que se está haciendo a la Ley Orgánica de la Contraloría. Ahora, estos 4.000 millones de dólares en glosas que se dejaron caducar, ¿son recuperables, señor Contralor, o ya no hay nada que hacer? No, ya está caducado, eso, no se puede hacer nada. Un tiempo en la Contraloría se comenzaron a desvanecer glosas. Creo que vieron que eso ya era muy conocido y tal vez era muy observado y vieron la otra forma, porque son varios servidores los que están involucrados en esto y hay algo muy raro en este sistema. En la mayoría son los mismos servidores los que trabajan es un modus operandi, yo podría decir, porque es en el mismo sentido y son los mismos servidores los que están en este procedimiento. Hay varios servidores de mandos medios y bajos inclusive que están involucrados, pero pues ellos, yo creo que en sí más es el trabajo que les dan y a veces les dan a última hora para que despachen, no van a alcanzarlo a hacer, pero sí hay servidores que tienen un rango ya alto, que son prácticamente los que tenían a disposición esos procesos y fueron los que se guardaron. Todo esto ya ha sido notificado, ha sido enviado a la Fiscalía General del Estado y en algunos casos ya están en procesos también disciplinarios. Ahora, caducidad que se deje hacer por parte de algún servidor está siendo enviado. Hacemos informes mensuales de cada dirección, si ha habido caducidades, para que sean enviadas a auditoría interna. Fabián Calero, viceministro de Electricidad y Energía Renovable, habla de la crisis energética que vive el país. Escuchemos lo que dice. Hemos logrado una recuperación de la cota de Masar. Estamos actualmente en la 2113.78, con corte hace un par de minutos. Los caudales tanto en Paute como en Coca-Cola han mejorado. En el caso de la semana anterior, cuando se dio estas medidas, este incremento en el número de horas, hablábamos de caudales de alrededor de 93 metros cúbicos sobre segundo. Actualmente Coca-Cola está alrededor de los 200 metros cúbicos sobre segundo. Entonces es una mejora considerable que, como sabemos, en el caso de Coca-Cola no podemos almacenar la energía, en el caso de Paute sí. Es la diferencia, que Coca-Cola es una central de pasada, entonces toda la energía adicional que se produce por Coca-Cola Sinclair tiene que ser entregada sí o sí al sistema. Y eso es un poco lo que se ha hecho en este par de días, que ha habido una mejora. Toda esa energía adicional ha sido entregada a la ciudadanía para mejorar las condiciones y crear el mínimo impacto en ellos. Antes de que me diga lo que está generando ahora el parque hidroeléctrico, yo quiero detenerme en esto que usted acaba de mencionar, lo de Coca-Cola, que es una central de pasada. Y eso lo decimos siempre, y yo lo digo cada vez que puedo al aire y en mis cuentas, es para que la gente entienda que no se puede almacenar esa energía. Por eso es que hay a veces cortes más cortos y no se cumplen los horarios. Y la gente se molesta porque dice que no puede planificar, que no pueden prender las plantas y porque se pueden quemar, etcétera. Pero creo que es un tema absolutamente técnico y no de una decisión administrativa ni menos política, sino si esa luz, si esa energía no se usa, se desperdicia. Exactamente, es lo que usted acaba de indicar. Si esa energía no se utiliza, lo que pasa es que se desperdicia. Y por ley nosotros no podemos desperdiciar la energía. O sea, es un servicio público que tiene que ser entregado a la ciudadanía. Entonces, lo que se hace es, en esos casos, cuando existe esta generación, la entregamos a nivel, lo que se dice en forma proporcional en el país. O sea, ingresa al sistema eléctrico y las empresas hacen sus maniobras en forma proporcional, cada una. Y mejoran el número de horas de uso en cada una de las provincias y en cada una de las ciudades. También en el tema de Masar, lo que se hace es no utilizarlo, o sea, seguir sin utilizarlo para que el agua que va entrando siga almacenándose y guardándose. En Paute también mejoraron los caudales. Cuando se tomó las medidas, como le comento la semana anterior, hablábamos de caudales de 1 metro cúbico sobre segundo, cuando para que opere esa central se requiere de 140 metros cúbicos sobre segundo. En este caso son 60, estamos alrededor de unos 43 metros cúbicos sobre segundo, que mientras más crezca, lo que nos permite es recuperar eso más rápido. ¿Por qué? Porque igual sigue minimizada la utilización de esta central. No la estamos utilizando el mayor tiempo que sea posible. Técnicamente, en ciertas horas, sí se requiere que ingrese. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacen como una regulación primaria de frecuencia, salió una cierta indisponibilidad de alguna central que salió momentáneamente, entonces entra esporádicamente, pero la utilización es el mínimo durante el día. ¿Cuánto están generando
en este momento las centrales del Parque Paute de los más o menos 1.700 de capacidad y cuánto Coca-Cola de los 1.500 de capacidad hoy? Sí, con los caudales que tenemos en este momento en Coca-Cola, estaríamos hablando de que está más o menos en unos 800 a 900 megas. Incluso sube hasta 1000. La semana anterior estábamos en 300, casi todo el tiempo 300 y con una sequía sin lluvias. Entonces, como ven, son 700 megas incorporados directamente al sistema, que es consecuencia directa de las lluvias que han existido en ese momento. Paute está al mínimo y entra a operar, o sea, está con producción cero casi todo el tiempo. Y entra a operar en ciertos periodos del día, como le menciono, cuando se requiere en función del despacho que realiza el SENASA. Entonces es esporádico, por eso ha crecido y hemos recuperado casi 4 metros desde que se tomaron las medidas. Son las 8:20, estamos hablando con el viceministro de Electricidad, Fabián Calero. Señor viceministro, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Yo quisiera hablar de lo que está haciendo el gobierno, porque entiendo que el gobierno ha impulsado 2 rondas de contrataciones de emergencia. Hay un contrato ya adjudicado y que está en operación, que es de la famosa barcaza turca. ¿Qué otras cosas están haciendo? ¿Cuántos contratos ya están adjudicados? ¿Cuándo van a empezar a operar? Porque el presidente ha prometido que para diciembre al menos espera que esta crisis esté solventada. ¿Va a ser fácil cumplir con esa meta? ¿Cómo están las cosas y cuándo van a operar esos contratos que se están adjudicando? Cuéntenos un poco, señor viceministro. Sí, con mucho gusto. A ver, lo que estamos trabajando es no solo en la generación, sino son varias alternativas. Y como bien lo mencionó el señor presidente, son cosas inmediatas, hay unas cosas de un corto plazo y otras de un mediano plazo. Entonces, en las de corto plazo, lo que hemos hecho es, lo que usted bien indicó, un primer bloque de compra y de arrendamiento de generación. En el primer bloque arrendamos 100 megas de la barcaza, que son 100 megas que están operando y están entregando completamente, y son compras de generación en Salitral, 100 megas, en Quevedo, 100 megas, y en Esmeraldas, 91 megas. Eso da 341. Esa generación está prevista para que entre noviembre y diciembre de este año. Ese es el primer bloque. Entonces, entran a aportar durante el estiaje, porque el estiaje generalmente se extiende hasta abril de cada año. En este caso, habría que ver si se va a extender hasta abril, porque como vimos aquí, en este año se adelantó en realidad. Lo que pasó es que siempre estas cosas sucedían anualmente de octubre a abril, pero ahora empezó en agosto. Entonces, seguramente hay un ciclo ahí que se movió en el tema del clima. Pero, como sabemos, lo que estamos aquí para dar soluciones, ¿qué se hizo? El gobierno responsablemente asignó recursos para una segunda compra. Lo primero que mencioné ya está comprado, está arrendado, ya está contratado. Asignó recursos para una segunda compra adicional y renta adicional para el momento actual, porque es lo que se requiere en este momento el país. Entonces, en renta hemos efectuado 2 procesos. Uno es de Pascuales, en el cual estamos rentando generación dual, es decir, con diésel y gas, que son 260 megas que vamos a instalar en Pascuales. Y es rápido, eso viene en hasta 45 días es como se lanzó el proceso. Y también tenemos en Termogas Machala que hay la posibilidad de, en la central existente, poner 2 unidades más de 20 megas cada una, entonces son 40 megas adicionales. ¿Qué significa eso? Son 300 megas que se van a estar incorporados en el país en menos de, como le digo, entre 45 a 50 días. En Impacto Informativo, Ramiro Páez, gerente de Petrolía, habla de el Estado pasa a asumir la administración del oleoducto de crudos pesados. Escuchemos lo que dice. Desde una empresa como Petrolia, que en su momento fuimos socios accionistas del OCP, el tema del OCP tiene que analizarse detenidamente por los tiempos que se dan. Desde el 15 de febrero del 2001, cuando se firmó el contrato entre el Ministerio y el OCP, se dio la autorización para la construcción. Luego de 3 años prácticamente comenzó la operación en el 2003. Claro. Y desde el 2003 cuentan 20 años, corren los 20 años para poder hacer justamente la entrega de las acciones de la compañía. Es decir, que corresponde la entrega o la devolución de toda la empresa. No es solamente la entrega de los activos
del oleoducto, sino también toda la empresa. Es, digamos, la devolución de las acciones al Estado. Es una opción que tiene el Estado, que hay que respetarla. El Estado puede negociar o no la extensión de los contratos, perdón, pero es siempre tratando de ver lo mejor para las partes, principalmente lo mejor para el Estado en este caso, y si el Estado considera que es lo más conveniente, tendrá algunas razones para exponer de esa forma. Sin embargo, al haber sido accionista del OCP y conocedor de cerca del performance, del trabajo, de la calidad de empresa que es OCP, y yo puedo indicar que va a ser muy difícil que el gobierno consiga otra empresa de ese nivel, de esa categoría, para que pueda reemplazarle a la operadora, a la empresa OCP, por otra internacional. Se puede llamar a un concurso de ofertas o una licitación, que está muy bien si el Estado lo considera así, o simplemente el Estado puede administrar, porque ya es una empresa que pasa, es una empresa SA, OCP Ecuador SA, que pasa a ser propiedad del Estado ecuatoriano. ¿Y se puede conservar como OCP Ecuador S.A. si es que el OCP va a ser manejado por Petroecuador? Porque entiendo eso es lo que debería hacerse el 30 de noviembre de este año. Ahí está el tema. Yo creo que la intención del ministerio no es entregarle a Petroecuador. Y entonces, es tener una empresa. ¿Cómo administra el oleoducto? Sí. Puede quedarse con la misma empresa. La misma empresa puede seguir funcionando, pero ya con otro dueño, que ya no sería OCP Limited, que son los dueños actuales hasta que se entregue las acciones, y puede regresar esto al ministerio y el ministerio tener una empresa SA. La misma empresa con las mismas personas, con todo incluido, puede quedarse también dentro del ministerio. Pero no sería SA, en todo caso sería una empresa pública, como es, no sé, la misma Petroecuador. No es que ese es justamente, ¿no?, el punto que estoy tratando de analizar. Todavía no está claro qué es lo que el ministerio quiere hacer, no ha definido cuál es la estrategia, pero se han dado casos como el Banco del Pacífico, por poner un ejemplo, que es una empresa que no depende precisamente, no es una EP. Entonces, esta empresa SA puede ser una empresa estatal con un directorio conformado por personalidades públicas, por autoridades públicas, o incluso autoridades o personas privadas que podrían también formar parte del directorio, y en ese momento podría darse una administración normal de la empresa. La empresa puede seguir operando, tiene toda la capacidad, el personal que está ahí es muy calificado, muy competente, y no necesita depender de Petroecuador para operar. Global Hoy con Alan Carney. Moral progresista. Las proclamas que los autodenominados progresistas han enarbolado y persisten en hacerlo, pese a las abrumadoras evidencias que demuestran su falsedad, acerca de una supuesta superioridad moral respecto de los demás, continúan rodando cuesta abajo en todos los ámbitos en que han pretendido esgrimirlas, desde lo relativo a la honestidad personal y a la elemental delicadeza frente a los dineros públicos o ajenos, pasando por la falsificación de títulos académicos o el uso de las influencias o del poder como cualquier mercachifle del falso liberalismo. La perpetua práctica del doble rasero para condenar por un lado y a grito pelado los crímenes y las atrocidades de quienes están en la vereda opuesta, mientras se disimula, se calla o más frecuentemente se niega y hasta bendice las perpetradas por los afines, ha sido la marca de fábrica de estos virtuosos. ¿Qué decir de toda la panoplia de posturas progresistas acerca del patriarcado, del machismo, de la igualdad de la mujer, de los derechos de género y de los colectivos, ante los hechos públicos y notorios de sus líderes? Estos últimos meses han resultado muy pródigos y crueles en desenmascarar la realidad del vacío de estas programas
de toda una serie de escándalos, actitudes y posturas del progresismo en numerosos países y por muy destacadas figuras de la tendencia. España ha sido un florido escenario para que las máscaras del progresismo revelen los feos rostros de la deshonestidad, la corrupción, el doble rasero y hasta la violencia de género de personajes relevantes de la política, desde el jefe de gobierno a sus exministros, pasando por los socios de coaliciones pasados y actuales, de proscritos fugados, terroristas de la ETA, intimidades con dictadores y los juegos del engaño con sus socios europeos para terminar con la esposa del César envuelta en dudosos chanchullos académicos. Para ir en orden, remontémonos a la vergonzosa visita de Delcy Rodríguez, la enviada del dictador Maduro, recibida en suelo español a pesar de la exclusión expresa de la Unión Europea a que cualquier funcionario de la dictadura pudiera ingresar a territorio Schengen, del cual, claro, España hace parte. Las argucias y alegatos con los que el gobierno intentó disfrazar sus acciones no habrán hecho más en el resto de Europa que ratificar ese subyacente y aún arraigado concepto de que Europa termina en los Pirineos. Pero esto es tan solo un lado de la historia, el de la incapacidad de pedir disculpas por ser tramposos. Lo siguiente ya entra en una nube de sospechas, a cual más truculenta, desde un cargamento de lingotes de oro venezolano con inescrutable destino, a negociaciones para el pago de deudas a empresas españolas gestionadas por unos personajes cercanos al ministro Ábalos, con las respectivas comisiones de gestión, como no podía ser de otra manera. Develadas estas tramas, ciertamente no desde el poder, sino desde la detestable prensa a la que Sánchez, en el mejor estilo tropical, originado seguramente en su calurosa relación con el chavismo, pretende imponer una mordaza para evitarse tamaños papelones y vergüenzas, y que no tuvo más que deshacerse de su ministro, socio, con los resentimientos que caben esperarse cuando esto sucede. Seguramente no fueron más allá de separarlo del cargo y del partido a lo que procedía por elemental ética, esto es, a descalificarlo de su curul parlamentaria. Ábalos no operó solo y por su iniciativa, sino en pandilla, con la seguridad de acatar unas órdenes emanadas desde lo más alto y la consiguiente impunidad que él creía le confería. Obviamente sabe demasiado y es peligroso estimularlo a decir demasiado. Así, ha permanecido impretérrito en su cargo con los ingresos y prerrogativas de su condición de legislador que le garantiza fueros e inmunidades con un penetrante tufo a impunidades. En la trama anterior se inscribe también el llamado caso Coldo, otro opaco escándalo en que el progresismo muestra las uñas y queda involucrado inescapablemente. Tal vez menos significativo económicamente, pero con un componente más alarmante desde la ética, o más bien desde su falta, es el caso del turbio asunto de la esposa de Sánchez con la Universidad Complutense, un clamoroso espectáculo de conflicto de intereses y de tráfico de influencias, involucrando hasta el rector de una universidad de entre las más prestigiosas e históricas de España, en una opaca y equívoca actividad académica de la consorte presidencial. El otro coto cerrado del progresismo que se ha visto sacudido por el cinismo y la doble moral de cimeras figuras de la corriente, pasadas y actuales, es el de detractores del patriarcado,
de la violencia de género y del respeto a la mujer. Nuevamente, en España emergen estas facetas cavernarias y en forma alguna exclusivas a la cultura, por llamar de alguna manera, de la política española. La dimisión de uno de los santos patronos y gurús del progresismo, uno de los niñitos prodigios de Podemos, Íñigo Errejón, hasta ahora instalado en otra variante de lo mismo, acomodada y funcional al régimen sanchista, como es Sumar, del que ha debido retirarse rabo entre piernas, denunciado desde hace muchos meses por varias mujeres por abuso sexual y tratos humillantes, ocultados por la organización cuya presidenta, Yolanda Díaz, nada hizo durante el tiempo pasado hasta la tibia retirada de Errejón, que ni siquiera ante su vergonzoso retiro ha tenido la decencia mínima de pedir una disculpa a sus víctimas, pese a admitir a regañadientes sus acciones. Coincidencialmente, en la misma España, no hace más de un mes, otro patán misógino, no español en este caso, progresista, eso sí, protagonizó otra más de sus agresiones a su esposa en este caso, a la que maltrató y golpeó en un restaurante al punto que intervino la policía. Se trata del inefable Benedetti, quien fuera embajador de Petro en Caracas y que por lo que parece es otro de esos intocables por todo lo que aparentemente sabe sobre temas poco edificantes para el presidente Petro. El individuo de Marras ya le causó problemas y muy serios al presidente por el pico a pico en que se agarró con la mano derecha de Petro, la señora Sarabia, en una descarnada lucha por el poder. Los dichos de Benedetti afirmando que Petro le debía la presidencia han sido una de las causas por las que las dudas sobre el origen del financiamiento de la campaña para la presidencia continúan gravitando hasta hoy. Después de semejantes declaraciones, lo que menos cabía pensar era que Benedetti sería nombrado delegado de Colombia ante la UNICEF, para que en esa función justamente agreda brutalmente a su cónyuge, y que Petro, en lugar de destituirlo por higiene elemental, lo mantenga en el cargo supuestamente mientras se realiza una investigación que todo el mundo sabe no concluirá jamás o terminará exculpándolo. ¿Qué decir del presidente argentino Alberto Fernández y sus golpizas a su esposa, pese a estar embarazada, o de la pedofilia de Evo Morales, violador de al menos una menor de edad a la que embaraza y luego, magnánimo como es él, reconoce a la criatura? El ejemplo de Daniel Ortega, violador de su hijastra menor de edad, Zoila América, hija de su esposa y vicepresidenta Rosario, violación santificada y aprobada por la propia madre de la víctima, ciertamente ha cundido entre esa izquierda que pretende dar lecciones de ética a la sociedad. Violadores, pedófilos, misóginos, abusadores, encubridores y, por supuesto, ladrones y atracadores. Curiosas lecciones de moral pública. La superioridad moral que han pretendido esgrimir es nada más que otro de los vacíos slogans de discursos mal aprendidos. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. En la oscuridad, los ecuatorianos confirman una terrible realidad. Talia Flores, primicias. Un mes después de iniciados los apagones, los ecuatorianos están usando sus reservas de resistencia para intentar sobrellevar la crisis más grave desde la pandemia del COVID-19, frente a la cual no hay una solución urgente porque las medidas anunciadas por el presidente Noboa el domingo 27 tomarán un tiempo para ser implementadas y mucho más la ley aprobada por la Asamblea Nacional ese mismo día.
Los apagones han supuesto un cambio radical en las rutinas diarias de la gente, un freno a la producción y a las actividades comerciales que sirven de sustento a miles de familias, además de haber alterado la gestión de la educación y la salud, la conectividad y más, con lo cual el país se asoma al abismo. A los enfermos que requieren someterse a diálisis frecuentes o aquellos que sus vidas dependen del oxígeno, los cortes de luz los ponen en riesgo inminente, por lo que familiares y cercanos contienen la respiración cada vez que se anuncian los horarios de racionamiento eléctrico, pues tienen que acoplarse a ellos. Viven con el alma en vilo. Al evaluar con serenidad la tragedia que hoy soportamos, no queda sino concluir que los apagones resultan ser el espejo que refleja la realidad de un país que, hace rato, perdió el coraje de exigir soluciones concretas a las autoridades, al haber descubierto que contemporizar con el poder de turno es más conveniente, en especial para los sectores más influyentes, siempre acomodaticios, aunque sus conciencias los corroan y el país se perjudique. Tamaña conducta permitió que falsos discursos cargados de ideología rancia se impusieran y que absurdas leyes imposibilitaran la inversión privada, esa que a Colombia y a Perú llegó en significativas cifras, pero no a Ecuador, donde el chauvinismo bloqueó toda iniciativa al dejar que el Estado acapare todo. Perú y Colombia también sufren terribles sequías, pero como los dos países desarrollaron energías alternativas, no padecen el suplicio de Ecuador, que apostó por la generación hidroeléctrica en vez de diversificarla con otras innovadoras y también aprovechando el sol, el viento y los volcanes que tenemos. La sordera ante las alertas que anticipaban sequías bíblicas por el cambio climático, sumada a la dejadez oficial y a la sempiterna corrupción, también son responsables para que el país expíe sus culpas hoy. En este contexto, resulta inquietante que profesionales y expertos con reconocida trayectoria, que se sabe tienen propuestas importantes, hayan preferido abstenerse de hablar, al igual que gran parte de la academia, que parece haber decidido permanecer al margen, solo mirando de reojo las desgracias que se ciernen sobre la nación. En voz baja, se comenta del temor que tienen a ser sometidos al escarnio público en las redes sociales si lo que anuncian. Noticias internacionales. Más de 60 muertos y decenas de desaparecidos en Valencia en la peor dana del siglo. Más de 62 personas han muerto tras las graves inundaciones que ha sufrido la Comunidad Valenciana, según las autoridades. Las tormentas del martes en el este y sur de España provocaron severos desbordamientos que arrasaron automóviles, convirtieron las calles en ríos e interrumpieron líneas ferroviarias. Un tren de alta velocidad con casi 300 personas a bordo descarriló cerca de Málaga, aunque por fortuna nadie resultó herido. La Agencia Estatal de Meteorología EMET ha activado la alerta roja por las lluvias en toda la Comunidad Valenciana, donde se ha derribado un puente por la crecida de un río en Picaña, y en municipios como Turís y Utiel han rondado los 200 litros por metro cuadrado en lo que va de día. Los equipos de rescate utilizaron helicópteros para auxiliar a las personas atrapadas en sus hogares y coches, y más de 1000 soldados de la Unidad Militar de Emergencias fueron desplegados en las zonas devastadas. El pronóstico es que las tormentas continúen hasta el jueves, según la EMET. Un megajuicio contra narcotraficantes en Bélgica termina con más de 100 condenas. El mayor juicio contra narcotraficantes de la historia de Bélgica ha concluido con más de 100 condenas por delitos relacionados con las drogas, la violencia, el lavado de dinero, extorsión y secuestro. Durante años, los delincuentes se comunicaron y orquestaron el tráfico de drogas en todo el mundo a través de una plataforma que se consideró imposible de descodificar. Sin embargo, la policía belga logró hackear el sistema y pudo leer los mensajes entre miembros de las bandas. Ja, heel zware straffen. Men heeft heel duidelijk een voorbeeld willen geven, denk ik. Ik denk dat dat heel duidelijk is. De vraag is natuurlijk of dat zoden aan de dijk brengt. Ik denk niet dat we momenteel kunnen zeggen dat het cocaïneprobleem in Antwerpen of in Brussel of waar dan ook in Vlaanderen opgelost is. Las bandas formaban parte de una gran red criminal que operaba en todo el mundo.
Los líderes de las bandas recibieron sentencias de entre 7 y 17 años de prisión, mientras que otros acusados, incluido un exoficial de policía, recibieron penas de cárcel que iban de 14 meses a 15 años. El juicio ha durado 5 meses y arrancó con un total de 129 acusados, 9 de los cuales finalmente fueron absueltos. Harris pronuncia discurso en Washington. Trump enfrenta consecuencias tras evento en Nueva York. Con solamente una semana para las elecciones y cuando 45 millones de estadounidenses ya han emitido su voto, ambos candidatos realizan sus últimos esfuerzos de esta campaña presidencial. En Washington, frente a la Casa Blanca, Kamala Harris tuvo el discurso de clausura de su campaña en el mismo lugar donde Trump, el 6 de enero de 2021, habló antes del asalto al Capitolio. Para la demócrata fue un momento simbólico para marcar una diferencia con el republicano. Frente a más de 75,000 personas, instó a la nación a dejar atrás la división violenta y mirar al futuro. El primer día, si es elegido, Donald Trump entrará en esa oficina con una lista de enemigos. Cuando yo sea elegida, entraré con una lista de cosas por hacer, llena de prioridades sobre lo que haré por el pueblo estadounidense. Haré cosas por el pueblo estadounidense y trabajaré con todos, demócratas, republicanos e independientes. Entre tanto, Donald Trump hizo campaña en Pensilvania, un estado clave que perdió ante el presidente Biden en 2020. Allí prometió que con él, Estados Unidos se encontrará mejor. Terminaremos con la inflación, detendremos la invasión de criminales en nuestro país y recuperaremos el sueño americano haciéndolo juntos, Pensilvania. Nuestro país será más grande, mejor, más audaz, más rico, más seguro y más fuerte que nunca. El expresidente ha recibido duras críticas tras una letanía de comentarios misóginos y racistas de oradores, incluso definir Puerto Rico como una isla basura durante su mitin del domingo en Nueva York. El expresidente el martes trató de limitar las repercusiones. Fue como una fiesta de amor, una absoluta fiesta de amor. Entre tanto, el lunes, personas sin identificar incendiaron 2 urnas electorales en el estado de Washington, destruyendo cientos de papeletas en lo que un funcionario llamó un ataque directo a la democracia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Putin ordena maniobras masivas con armas nucleares simulando ataques de represalia. Putin despliega amplios ejercicios y maniobras con armas nucleares. Rusia ha iniciado un importante ensayo por tierra, mar y aire de armamento nuclear que el Ministerio de Defensa describe como la respuesta ante un posible ataque nuclear del enemigo. Los ejercicios incluyeron pruebas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde la península de Kamchatka y 2 submarinos nucleares, así como lanzamientos de misiles de crucero de largo alcance desde bombarderos estratégicos con capacidad para el transporte de armas atómicas. Algo que se produce después de semanas de declaraciones de que el Kremlin responderá si Occidente suministra a Ucrania armas de largo alcance, lo que les permitiría contraatacar en el interior de Rusia. En su visita a Pekín, el presidente de Finlandia pidió a China que medie para ayudar a reducir la actividad nuclear rusa. The final and fifth point I made is that it is very difficult to trust President Putin, especially when it comes to nuclear weapons. And that's why it's extremely important that a major power such as China keeps on having dialogue with Russia and make sure that we can de-escalate as much as possible. Una escalada del ambiente prebélico que se produce después de que Estados Unidos informara de que Corea del Norte ha enviado 10.000 efectivos a Rusia.
Alcides Ñacato es el gran referente del deporte en las parroquias de nuestra provincia y de las realidades de su práctica en nuestro país. Privilegia y acerca desde hace muchos años a Telesucesos con los deportes populares y en especial el ecuavóley. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.